Bueno, creo que ya los niños ya se fueron y yo quería partir el día de hoy, presentándome a aquellos que no me conocen, porque veo hartas caras nuevas. Bienvenidos, bienvenidos, esta es su casa. Saludos también para la gente que nos ve desde su hogar. Mi nombre es Rodrigo Ibarra, y tengo el placer de poder estar hoy día parado acá para poder compartirles una palabra del Señor. La verdad es que les quiero contar algo. Normalmente me gusta partir contando una historia y no terminarla hasta el final. Así que les voy a contar una pequeña historia que solamente vamos a tener el resultado final de ella cuando termine la prédica. Les quiero hablar de un señor que se llama Gary Ridgway, un señor que mató a 48 mujeres y fue apodado el asesino de Green River. Esto ocurrió en el año 2003. Él ese año admitió ante la ley estos 48 asesinatos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no enfrentar la cadena de muerte, la pena de muerte, y solamente pasar a una cadena perpetua. En una fecha, en ese mismo año, fue invitado todos los familiares de estas 48 mujeres al juicio final donde estaba este señor. Y estas familiares fueron pasando uno a uno al estrado a hablar, un poco a soltar todo su dolor, toda su pena, toda su rabia que tenían contra este señor. Lo más increíble que fue pasando es que cada uno de ellos, de estos familiares, deseándole las cosas más terribles, deseándole las penas del infierno, los mayores dolores que podían tener, porque la verdad es que estaban absolutamente tristes, no causaron absolutamente ningún tipo de reacción en este señor. Sin embargo, el padre de una de las víctimas subió al estrado y les dijo lo siguiente. Se los voy a contar al final. Sí, efectivamente les voy a contar al final, y los quiero invitar a cerrar sus ojos porque vamos a orar. Padre amado, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor, y te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias porque sabemos que tú estás presente, Señor. Yo no sé cómo han llegado mis hermanos a este lugar, yo no sé cómo estás tú en tu casa, solo sé que hoy, en este lugar, está la presencia del Señor en nuestras vidas. Sabemos que el Señor hoy nos va a hablar, Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me uses para poder llegar con un mensaje claro, fresco a la vida de nuestra familia, a la vida de las personas que hoy día nos van a escuchar. Te doy las gracias, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno. Yo no sé si ustedes vieron, pero el título de la predicación del día de hoy era ¿Aún no perdonas? Y la pregunta es, ¿tienes cosas que perdonar? ¿De verdad en tu corazón todavía hay amargura? ¿De verdad te han hecho daño? La pregunta que nosotros muchas veces nos hacemos es, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu familia, ¿te han hecho daño? ¿Cuántas veces te han hecho daño? ¿Cuántas veces has tenido que llorar? ¿Cuántas veces te ha desilusionado una persona? ¿Cuántas veces una persona de la cual tú no esperabas que lo hiciera, lo hizo? ¿Cuántas veces en la iglesia no te desilusionaste? ¿Cuántas veces alguien muy cercano te causó un dolor? ¿Cuántas veces te fuiste a dormir llorando? La pregunta es que muchas veces en nuestra vida
nos han hecho daño. Muchas veces en nuestra vida hemos tenido que pasar por este dolor. Y si no les ha tocado, es muy probable que en algún momento de su vida tengan que pasar por este momento. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero algo vital en la vida de un cristiano es el perdón. El Señor nos habla permanentemente en la Biblia referente a este tema. Todos hemos experimentado ofensas, todos hemos experimentado heridas. Y el Señor nos indica y nos muestra en la palabra lo importante que es perdonar. Lo importante que es perdonar. Yo no les vengo a hablar acá de aquel que no me saludó. Yo no vengo a hablar acá de aquel que me miró feo y se dio vuelta así. Oh, me partió el corazón. No. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que partí al principio. Estoy hablando de aquellas cosas que ante la mirada del hombre parecieran ser imposibles de perdonar. Yo les vengo a hablar hoy día de aquello como aquellas familias que se tuvieron que parar y como ustedes escucharon, no perdonaron. ¿Por qué no perdonaron? Porque su corazón estaba lleno de dolor, porque su corazón estaba lleno de odio, porque su corazón estaba lleno de amargura, porque había un corazón dolido. Y permítanme decirles algo, es tremendamente humano. Porque es tremendamente humano frente a ese dolor reaccionar como reaccionaron esas familias. Pero de lo que yo les vengo a hablar ahora es de ese perdón que solo Dios nos puede permitir entregar. Creo que es importante que en esta predicación yo no puedo evitar un poco la formación de estudios más bien estructuradito. Entonces, lo primero que vamos a hablar es la importancia del perdón. Luego vamos a hablar de las consecuencias de no perdonar. Y vamos a ver cómo en la Biblia luego tenemos ejemplos potentes, tremendos, que van más allá de lo que yo les pueda decir, de por qué o cómo en la Biblia vemos el perdón. Ese perdón que casi no podríamos nosotros pensar en hacerlo alguna vez. La vez pasada yo les hablé de Pablo, el apóstol, y la verdad es que efectivamente Pablo en Efesios 4:32, y ahí hoy les voy a invitar a todos, incluso a los más jóvenes, que tengan sus celulares a la vista o su Biblia, pero el celular solo para ir buscando los textos bíblicos, porque si los veo así, estoy cachando que no están viendo textos bíblicos, así que los invito a abrir la Biblia y no sé si me puedes acompañar ahí, José David, con Efesios 4:32. Yo se los voy a presentar en la nueva versión internacional. Y Pablo nos dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Miren, aquí empieza esa hebra que vamos a empezar a tirar. ¿Qué es lo que nos dice? Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Entonces, aquí lo que Dios nos viene a enseñar no es a perdonar solo por perdonar. Aquí el Señor dice, ojo, y lo vamos a repetir varias veces, yo los perdoné primero. Yo los perdoné primero. Así que perdónense mutuamente. El perdón es fundamental en las relaciones. Es súper importante en las relaciones. Nosotros en el camino vamos a transitar situaciones inesperadas, incluso en el matrimonio, incluso en la relación con nuestros hijos. Y es fundamental que nosotros perdonemos los unos a los otros
porque eso vamos a ir viendo más adelante, va a poder construir una relación sólida. Mira, los invito ahora a buscar ahí en Mateo 6, 14, 15, también en la NBI. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y pongan atención en esta otra parte. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. O sea, ¿qué nos dice primero? Nos dice primero que efectivamente Él nos perdonó primero, ¿verdad? Pero además también dice, porque si ustedes no perdonan las ofensas de los otros, su Padre tampoco perdonará las suyas. O sea, vamos viendo y vamos transitando en este camino de por qué es importante entender que el perdón es relevante en la vida de todo cristiano. Es importante perdonar porque Dios, lo dije recién, porque Dios nos perdona. La Biblia enfatiza permanentemente que Dios es un Dios misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten de sus pecados. En Salmos 103, 12, también en este caso en la Nueva Traducción Viviente, perfecto, dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Tenemos acá algunas personas que son de Estados Unidos, tan lejos como de la costa este a la costa oeste. O sea, los separa completamente. Aleja de nosotros el pecado. Y también los quiero invitar a leer ahí en Miqueas 7, 18, 19. Hoy tengo harta agüita. Gracias. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. El Señor resalta que Dios borra nuestros pecados y los separa de nosotros, los aleja de nosotros. Si nosotros estamos en el oeste, entonces los pecados están en el este. Están lejos de nosotros. El Señor los borra. ¿Por qué también es importante perdonar? Porque Dios nos mandata a hacerlo. Porque Dios nos indica que tenemos que hacerlo. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Uno pensaría, ya una, ¿no? Ya dos. No, pues sí. No, el Señor dice, ¿hasta 7 veces? Pregunta. No. No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 77 veces le contestó Jesús. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que perdonar, hermano? ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que debemos perdonar a otros? Esto no es fácil. Yo cuando estaba preparando la predicación, yo traté de acordarme de todas aquellas personas que en algún momento me causaron dolor. Y cómo fue ese proceso de perdonar. Y sobre todo, cómo fue ese proceso de perdonar cuando yo no tenía al Señor en mi vida. ¿Y saben qué pasa cuando uno no tiene al Señor en su vida? Es que perdonar se vuelve igual que multiplicar por 0. Es imposible. De verdad que es imposible. Porque para poder perdonar a una persona tantas veces, es que tiene que haber algo sobrenatural. Tiene que haber algo que esté por sobre nuestras propias fuerzas, algo que supere
lo que nosotros podemos entender. Para poder perdonar, nosotros tenemos que entender que efectivamente el Señor nos mandata. Y para poder hacerlo, lo único que podemos hacer es tomarnos de su mano. Para poder perdonar es como ponerse esos lentes. Esos lentes que te hacen ver diferente son esos lentes de Jesús. Son esos lentes que te permiten ver a una persona que te está haciendo daño, a una persona que te está causando dolor, verla con ojos diferentes. Pero no olvidemos que el Señor nos mandata a hacerlo. Aquí hay un tema que yo creo que a ustedes les va a hacer mucho sentido. ¿Por qué es importante perdonar? Es importante perdonar porque nos da liberación emocional y espiritual. José David, por favor, Colosenses 3:13, también en la NBI. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó también a ustedes. O sea, primero el Señor nos insta a perdonarnos los unos a los otros. Y en Efesios 4:31-32, José David, por favor. Por favor, pongan ojo en esto. Abandonen toda amargura, ira y enojo y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, la amargura, la ira, el enojo, el Señor nos invita a dejarlo de lado. Si no es fácil mirar a alguien que te ha hecho daño y no mirarlo con rabia. Yo les pido que mientras yo estoy hablando, por favor, hagan el ejercicio y váyanse a su mente y recuerden. Por favor, recuerden cuando alguien les hizo daño, cuando alguien generó algo que tal vez no sea fácil de perdonar. El Señor nos insta a perdonar porque es la única manera de poder sacar esos rasgos de amargura, de ira, de rabia de nosotros. Yo les partí diciendo por qué era importante perdonar. Permítanme decirle ahora las consecuencias que provoca el perdón. Que no necesariamente son consecuencias que les va a gustar escuchar. Les voy a hablar de la parábola del siervo inmisericordia que está en Mateo 18, del 23 al 35, en la NBI. Vamos a leer ahí un poco más de texto. Dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo, ten paciencia conmigo, le rogó, te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel. Deme un segundo. Hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó en los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara lo que debía. Jesús dice, así también mi Padre Celestial
los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¡Wow! ¡Wow! O sea, si nosotros miramos esa historia, es casi incomprensible. O sea, él le debe mucho dinero, él se postra, pide perdón y lo perdonan. Y lo perdonan. Y es más, le dicen, le borran la deuda. Se la borran. Y él inmediatamente que sale, ¿qué esperaría uno? Que hiciera lo mismo, ¿no? Pero ahí dice, lo estrangula. Así, págame, págame. ¿No pasa lo mismo con nosotros? ¿Acaso nosotros no fuimos perdonados? ¿Acaso nosotros, de una manera inmerecida, fuimos perdonados de todos nuestros pecados? Entonces, si nosotros fuimos perdonados, por una deuda gigante, ¿por qué nosotros nos damos vuelta y vamos y estrangulamos al otro y no somos capaces de perdonarlo? Nuestro Señor es grande en misericordia. Yo les pido que no se olviden de eso. Nuestro Señor es grande en misericordia. Él nos perdonó inmerecidamente. Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. ¿Qué derecho tenemos nosotros? ¿Qué derecho tenemos nosotros de no perdonar a otro? ¿Por qué? Cuando tengamos que enfrentarnos a esa situación en nuestra vida, por favor no se olviden de esto. Por favor no se olviden cuando tengan la rabia, cuando tengan la ira. En ese momento, yo les pido por favor que se acuerden que el Señor a ustedes los perdonó primero. Que me perdonó a mí. Si no nos olvidemos. No nos olvidemos lo que ha sido nuestra vida. No nos olvidemos que nosotros seguimos siendo pecadores. No nos olvidemos que nosotros estamos permanentemente equivocándonos. Y el Señor nos perdona. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar a otros? No dejemos que nuestro orgullo, no dejemos que nuestra parte humana nos paralice y nos obligue a actuar de una manera inadecuada. Yo no sé si ustedes no han perdonado a alguien. Yo no sé. En sus casas yo no sé si en su corazón todavía hay orgullo. Yo no sé si en su corazón todavía hay rabia por aquel que me negó ese permiso, por aquel que me jugó chueco, por aquel que me estafó, por aquel que me engañó, por aquel que me ofendió. Yo no sé cuál es esa mochila que ustedes están cargando hoy día, pero yo lo que les quiero decir es que el Señor ya los perdonó a ustedes. En la Biblia nosotros encontramos muchos textos donde tenemos ejemplos del perdón. Y yo les voy a contar uno, que yo sé que ustedes lo conocen, pero para aquellos que no lo conozcan, les voy a dar un pequeño resumen. José, hijo de Jacob. José era parte de dos hermanos. Era, podríamos decir, sí, era el conchito como se llama, pero además era sumamente querido por su padre y su madre. Y además Dios, ¿saben cómo le hablaba a él? En sueños, sobre cosas que iban a pasar en el futuro. Entonces, José se empezó a ganar la poca amistad o el poco cariño de sus hermanos. Hasta que en algún momento él se para delante de sus papás y le cuenta una historia de un sueño donde él se ve como salvando a la familia. Imagínense lo que es que tu hermano chico, el más pequeño, se para ante los más grandes y se ponga en una posición que además de ser el privilegiado del más querido, además se manda un speech que la verdad es que deja a los otros hermanos así como, ¿y qué se cree este gallo? ¿Ah? Bueno, yo me imagino a esos hermanos, algunos con más rabia,
algunos con más odio, algunos con más rencor, porque no se olviden, él no era el primogénito, era el conchito, pero era el más querido. Y eso hizo que sus hermanos, algunos de ellos empezaran a planear cosas feas que aparecen en la Biblia y que yo se las voy a compartir ahora. En Génesis 37, del 19 al 20, se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y echarlo a una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Qué bonito, ¿no? Qué lindo sentimiento de estos hermanos. Bueno, finalmente no lo mataron, pero ¿saben lo que hicieron? Lo vendieron como esclavo. Como esclavo. Por favor, vámonos a esa época. O sea, perdió todos sus derechos. Él llega y pierde ese espacio en su familia con el cariño de sus padres y se va, me imagino, encadenado como esclavo a Egipto. ¿No es una buena razón para sentir un poquito de rabia contra los hermanos? ¿No es una buena razón para sentirse un poquito con ira y que en el fondo no nos permite perdonar a aquel que nos está mandando esclavos? Pero espérense, la historia no termina ahí. Se va de esclavo. Llega a Egipto y un señor llamado Potifar lo toma, lo lleva a su casa. Él era parte del ejército, un capitán. Le empieza a ir bien a José y resulta que la esposa de Potifar le pone los ojos encima, compadre. Parece que José tenía una presencia atractiva. Finalmente trata de seducir a esta señora a José. José se niega y la señora, ¿qué hace? Le dice una mentira a su marido y hace que José se vaya encarcelado. Y se va preso. Pasa años ahí hasta que, y voy a tratar de acortar un poco la historia, hasta que finalmente el faraón, que tenía algunos sueños, se entera de que había una persona en la cárcel que era capaz de interpretar estos sueños. Lo llaman, interpreta este sueño, que era un sueño no menor, porque hablaba de la escasez y hambruna que iba a haber en Egipto, y se transforma José en gobernador, la mano derecha del faraón. Y después de más de 20 años de haber sido enviado como esclavo por sus hermanos, se vuelve a encontrar con sus hermanos. Sus hermanos llegan a pedir el favor, a pedir comida ante este gobernador del faraón, sin imaginarse que ese gobernador era el hermano que hace más de 20 años habían enviado como esclavo. Y veamos lo que sucede. Veamos cómo de verdad el perdón es un perdón que supera lo humanamente entendible. Vámonos con Génesis 45, del 1 al 5 y después 14, 15. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, y así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos se quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan, más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle.
Qué hermoso, ¿no? O sea, qué hermoso, después de 22 años o más de 20 años, José perdona a sus hermanos, los abraza con un perdón genuino, a pesar de todo el daño. De ese perdón yo les estoy hablando. De ese perdón del que yo les estoy hablando. De aquel perdón que es capaz de traspasar aquello que nosotros ni siquiera somos capaces de entender. Pero no solo José. Hace un rato yo les hablé de Jesús y hablé que Dios había entregado a su Hijo, ¿verdad? ¿Entregó a su Hijo para qué? Para que muriera por nosotros. Bueno, Jesús también. Jesús cuando fue apresado, fue torturado y luego fue crucificado. En sus manos y en sus piernas clavaron estacas. Él sufrió un dolor que yo me imagino indescriptible o incapaz de que nosotros podamos pensar. ¿Y saben lo que dijo Jesús estando en la cruz? En Lucas 23:34. José David, Lucas 23:34, por favor. Dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. De ese perdón yo les hablo. Jesús, antes de morir, Él perdona a todos aquellos que le estaban haciendo sufrir. Pero también hay alguien más en la historia de la Biblia que nosotros podemos tener como ejemplo, que fue el primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Y Esteban, antes de morir, cuando estaba siendo lapidado, en Hechos 7:60, José David, dice, luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Todos estos son ejemplos de restauración. Todos estos son ejemplos de la tremenda misericordia que el Señor hace en nosotros para con otros. Hermanos, el perdón es un mandato de Dios. La Biblia nos enseña a ser misericordioso y perdonar a otros. El perdón es reciprocidad divina. La Biblia establece una relación entre el perdón que nosotros otorgamos a los demás y el perdón que recibimos de Dios. El perdón nos da liberación personal, nos da liberación espiritual, nos saca una mochila, nos saca una carga tremenda. El perdón nos permite imitar a Cristo. El perdón fortalece nuestras relaciones. El perdón nos protege contra la amargura. Pero lo más importante es que el perdón nos alinea con la voluntad de Dios. El perdón nos alinea con lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Quiero invitar a pasar a los músicos adelante, por favor. En resumen, la Biblia, Dios nos insta a perdonar. A través de ese perdón nosotros vamos a poder experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios en nuestra vida. Yo los quiero invitar a que puedan examinar en sus corazones ahora todo aquello que impide que ustedes puedan perdonar. Todo aquello que los limita a que ustedes puedan perdonar. Porque como ustedes vieron, perdonar no es fácil. Perdonar es algo que solo viene del Señor. Y yo lo invito hoy a poder buscar en el interior de su corazón
Y si hoy todavía no perdonan, si hoy en su corazón todavía hay un poco de amargura o de dolor, yo los invito a que ahora, en este momento, ustedes puedan experimentar de una manera sobrenatural el perdón que solo Dios nos puede entregar. Hermanos, recordemos la palabra de Jesús que nos dice en Marcos 11:25. Dice, y cuando estén orando, y si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Yo les conté una historia al principio. Yo les conté que muchas familias pasaron al estrado a hablar sobre el dolor que tenían. Y cada uno de ellos maldijo, habló palabras que de verdad salían con rabia, con ira, con amargura hacia aquel señor, hacia aquel hombre que había matado a sus hijas, a sus esposas, a sus hermanas. Pero subió un señor y yo voy a leer lo que él dijo. Le dijo, señor Ridgway, has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Dios dice que debemos perdonar. Y yo te perdono. Y en ese momento, ese señor que había mantenido una cara impertérrita, que no se había sentido golpeado por ninguna de las ofensas de los otros, ese señor se quebró. Porque solo el perdón de Dios, solo que el perdón que viene de la mano de Él, ese perdón genuino, es capaz de quebrar hasta el peor asesino, hasta la persona más malvada. De eso les vengo a hablar hoy día.